Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos entrando al séptimo sábado. Qué rápido se ha pasado el trimestre y nosotros vamos a estudiar hoy día una nueva lección que tiene el título En prisión, esclavitud o en palacio. Como ustedes se darán cuenta, es la historia de José y nosotros hemos escuchado de José desde que están en cuna, cuando estaban en infantes, cuando estaban en primarios, pero cuando llegan a los intermediarios o la clase de los menores ya deben comprender algunos conceptos más amplios acerca de esta historia de José. Así que esta es la séptima lección, estamos en el tercer trimestre y estamos en el eslabón del servicio. Dice, servimos a Dios no importando donde estemos. O sea, en todo lugar, nosotros donde lleguemos, somos embajadores de Cristo. El mes pasado aprendimos acerca de la adoración que merece Dios, que nosotros lo honremos, le oremos, le alabemos, pero no podemos quedarnos solamente con la adoración. Parte de nuestra vida cristiana es aprender acerca del servicio. Tenemos que entender que hay un trabajo que tenemos que realizar para Dios. Y vamos a ver en esta historia cosas interesantes. Dice, la meta es Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que interpone Satanás. Como habíamos visto en la primera lección del trimestre, en la tierra hay un conflicto entre el bien y el mal, en todo el universo, donde está dividido entre Dios y Satanás, y a través del tiempo Dios ha mostrado cómo es su carácter y Satanás ha demostrado cómo es el de él, cómo él atacó a Job, cómo logró que se crucificara a Cristo. Así que hemos visto cómo el hombre, hay violencia, maldad, hay problemas, enfermedades, desastres naturales, desgracias, la muerte misma. Entonces son consecuencias de este conflicto y vemos que Satanás siempre trata de presentar problemas a las personas que quieren siempre mantenerse leales a Dios, ¿no es cierto? Y podemos verlo eso en nuestra vida, en nuestra familia, y podemos también darnos cuenta que Satanás a la gente que le sigue le da muchos honores y muchas glorias, pero los hijos de Dios siempre nos toca pasar por problemas por mantenernos leales a Dios. El versículo de memoria es muy interesante, lo escribió el apóstol Pablo, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. O sea, nada nos puede separar del amor de Dios, ni los problemas, ni las circunstancias. Como tú verás, la historia de José es una historia que debemos verla con bastante profundidad. José era nieto de Abraham. Abraham no conoció a José, ni José conoció a Abraham, pero su historia es bien conocida y él pertenecía a una familia bien interesante. La familia era netamente cristiana. Todos ellos esperaban la venida de Jesús, guardaban el sábado, diezmaban, hacían sacrificios, pero el problema, la familia tenía un problema, porque José vivía con su padre Jacob, tenía un hermano llamado Benjamín, su mamá había muerto cuando nació su hermanito, además él tenía 3 madrastras, porque la familia tenía problemas dentro de sí. Tenía 9 hermanos, 10 hermanos, perdón, y una hermana llamada Dina, ¿no? Vamos a corregir. Él tenía 10 hermanos y una hermana llamada Dina. El asunto que esa familia tenía problemas. Resulta que Jacob, el padre de José, él se casó, se quería casar con Raquel, la hija de Labán, pero Labán, al ver que Dios bendecía a Jacob, lo casó primero con la hermana de Raquel, que era Lea, y eso hizo un conflicto entre las dos hermanas que se peleaban por darle un hijo. Raquel era estéril, así que Raquel empezaron una competencia porque Jacob amaba a Raquel y no a Lea.
Así que Raquel hace que él se case con la que tome como esposa a su sierva, y la otra también su sierva, así que él tuvo 4 esposas, y era una lucha de un hijo, quién me da más hijos, quién me da menos hijos. Y aunque esos problemas eran entre los padres, también se pasó a los hijos. Entre ellos había una competencia porque Jacob amaba más a José y a Benjamín que a sus otros hijos. Bueno, los quería, pero era su favorito. Entonces, en una familia que tiene estos problemas, ¿no es cierto?, de preferencias, de que él tenía 4 esposas ahora y una se le murió la que más quería, el recuerdo de ella. Entonces tú te imaginas que el ambiente no era favorable para esos muchachos ni tampoco para José. Aunque era una familia adventista, como yo te digo, ellos guardaban el sábado, adoraban a Dios, esperaban la venida de Jesús, diezmaban, pero tenían problemas familiares. Y más cuando Jacob le regala a José una túnica de colores que usaban los príncipes. Así que eso provocó celos entre los hermanos. Los hermanos tenían problemas, estaban en la adolescencia, algunos ya eran mayores, otros estaban en la adolescencia, así que estaban en una edad muy difícil y tenían una lucha no solamente en mantenerse y obedecer a su padre, sino que tenían una lucha entre ellos, ¿no? Tristemente, cuando hay problemas en la familia, uno tiene uno tiene esos tipos de problemas también si la familia no está bien constituida y tienen que tratar de mantenerse fieles y leales a Dios. Pero los hermanos de José, aunque eran adventistas, tenían cosas de temer, ¿no? Así que aparte de que José era el favorito de Dios, era un muchacho que se portaba bien, era muy respetuoso con su padre. Él le contaba las cosas feas que hacían sus hermanos. Quizás se emborrachaban, se tomaban un vinito, se iban a fiestas, porque no estaban libres de las tentaciones, porque vivían alrededor de personas que no amaban a Dios, aunque el campamento de ellos, donde ellos vivían, era netamente israelita, ¿no? Eran la misma familia, pero Dios le comenzó a mandar sueños. Y en esa época Dios se comunicaba a través de los sueños, y entonces esto trajo problemas y Satanás tampoco estaba contento, porque lo que Satanás trataba de lograr era que los hijos de José se dividieran, se alejaran de los caminos de Dios y así no nacería el Mesías. Así que las cosas estaban complicadas en esa casa, porque José, si su papá le preguntaba, mira, ¿cómo se porta Judá? Entonces le decía, mira, yo le he visto haciendo esto, le he visto emborrachándose, le he visto con mujeres de mala reputación o han estado haciendo malos negocios, y entonces eso era un problema entre los hermanos frecuentemente, y peor, ¿no? Como te dije, cuando su papá se le ocurre regalarle una túnica de colores, eso complicó las cosas. Así que sus hermanos estaban molestos. Un día Jacob le dice a José, ve, busca a tus hermanos. Ellos eran pastores de ovejas, búscalo donde están. Y cuando lo ven llegar, sus propios hermanos, aquellos muchachos que tenían su misma sangre, aquellos que eran adventistas también, porque eran cristianos, decidieron algo terrible. Lo agarraron, le quitaron la túnica y lo tiraron a un pozo seco. Así que tú te puedes imaginar esa familia cómo estaba, porque no estamos hablando de personas que no amaban a Dios, personas extrañas, ¿no? Uno espera siempre que lo que menos tú quieres es que tu propia familia te haga daño, pero José estaba en el pozo seco, y estaba en el pozo como Job estaba ahí, pero porque él era bueno, porque era diferente, porque él se mantenía fiel a Dios, estaba dentro de ese pozo. Así que sus hermanos pensaban qué iban a hacer con él, porque no lo podían tener toda una vida. Posiblemente José pensaba, ahorita cuando se les pase el enojo me van a llevar a la casa. Pero, aunque era una familia adventista, no era perfecta. Y entonces dijeron, vamos de una vez a desaparecerlo. ¿Tú puedes imaginarte esos hermanos pensando eso? Así que decidieron los hermanos vender a José como un esclavo. Pasó por allí unos ismaelitas que compraban, y así que lo vieron a él bien alimentado,
lo vieron llorando, por supuesto, y lo vendieron por 30 piezas de plata, como lo vendieron a Jesús. Así que él, me imagino que en el camino le diría, miren, vayan allá a ese campamento, ahí está mi padre y él va a dar doble de ustedes, pero ellos no le hicieron caso. Así que ahora lo llevaban a José como un esclavo. Y como tú sabes la historia, porque la has escuchado, ahora José, que había sido un buen hijo, había sido un hijo favorito de su padre, ahora era un esclavo y fue llevado a Egipto, pero a pesar de todo, él seguía confiando en Dios. Así que José fue llevado a Egipto, donde lo iban a vender allí, ¿verdad? Pero aunque él era un esclavo, ahora seguía confiando en Dios. Los hermanos de José, por supuesto que se la tuvieron que imaginar y eran muy creativos. Personas que tenían mucha habilidad. Así que ellos mataron un animalito de los que tenían y untaron la sangre en la túnica de José. Así que cuando llegaron donde su padre, le dijeron, mira, encontramos esta túnica. Es de José. Y José y Jacob se puso a llorar. Y lloró por mucho tiempo, pero sus hijos lo habían engañado. Él pensó que algún animal lo había asesinado. Y José estaba en dirección a Egipto. Y tú te imaginas los años, los días tan duros que tuvo Jacob, pero realmente eso era lo que pasaba en la familia de José. Era una familia que tenía problemas a pesar de que era una familia cristiana. Bueno, José llega a Egipto, se impresiona por la belleza de Egipto. Si a nosotros nos admiramos esas hermosas pirámides, José llegó a Egipto en una época donde Egipto tenía hermosos colores y fue vendido en el mercado de esclavos a Potifar, quien trabajaba para el faraón, pagó unas monedas y lo llevó a José a su casa. Ahora José pasó de ser un esclavo, seguía siendo un esclavo en la casa de Potifar, aunque lejos de su casa, él se comporta como un verdadero hijo de Dios, comienza a trabajar. Ahora el trabajo era arduo, en una época donde no había electricidad, tenía que cargar agua, tenía que hacer no tenía en un país donde había un idioma diferente. Así que con el tiempo él se ganó la confianza de Potifar, quien lo nombra mayordomo de todo. Lo único que dice la Biblia que él se tenía que preocupar, Potifar, era de lo que tenía que comer, porque José tenía la casa limpia, tenía todo organizado, los criados, sus negocios, porque José era una persona que tenía muchos atributos, así que él se mantenía leal a Dios y disfrutaba del trabajo que él realizaba. Por supuesto que él extrañaba a su padre, a su hermano, extrañaba a su familia, a pesar que era imperfecta, él extrañaba, pero él se mantenía siempre cerca de Dios. Pero el diablo no estaba contento, ¿no? Y la esposa de Potifar, porque se dice, los estudiosos de la Biblia, que Potifar era eunuco, quiere decir que él no tenía sus órganos sexuales. Por lo tanto, Potifar, la esposa de Potifar se enamora de José, porque era un muchacho atractivo, estaba entre sus 17, 18, 19 años, y ella lo intenta seducir, como ves tú en las novelas, en las películas, y José la rechaza porque los 10 mandamientos estaban escritos en el corazón de las personas, se conocían, así que José le dice, yo no puedo tocarte porque estaría desobedeciendo los mandamientos de Dios, y uno de los mandamientos es no cometerás adulterio, no fornicarás, y entonces ella, como toda mujer rechazada, lo acusa de que José intentó abusar de ella, su esposo, y lo interesante es que cuando algo sucedía así en el tiempo de Egipto, se mataba al siervo. Pero parece que Potifar no creyó en la historia de su esposa, supuestamente la conocía, como era ella, así que lo manda a la cárcel a José. Ahora José es un prisionero real, así que lo llevaron a José y lo metieron dentro de la cárcel donde estaban los presos que los egipcios tenían. O sea, primero José fue un hijo engreído, mimado, luego pasó a ser esclavo, ¿no? En Egipto, ahora es un preso. Ahora, eran
situaciones que él no esperaba, ¿verdad? Y ahora él decide mantenerse aún fiel a Dios y un ejemplo para todos. Así que él no se amargó la vida, no renegó contra Dios, él decidió mantenerse leal a Dios y se gana el aprecio en la cárcel. Dice que él se encargaba de ayudar a los presos, que ellos tuvieran su comida, que ellos tuvieran su agua, mantener las cárceles limpias. Lo único que él no tenía era la llave que lo podía dar la libertad. Y allí estuvo en la cárcel. Ahora, claro, no era una cárcel como la que nosotros hoy día tenemos, electricidad, agua, una comida nutritiva, no tenía electricidad, eran lugares posiblemente muy calientes porque Egipto es caliente y en las noches era frío, así que no era una cómoda cárcel como hoy día las tenemos, que tienen médicos, tienen abogados, ¿no es cierto? Que si tienes dinero dentro de la cárcel puedes comprar buena comida. Eran cárceles bien diferentes. O sea, tú tienes que verlo, esta historia, como fue hace 3.000 años o 4.000 años atrás. Así que José se ganó el aprecio de todos. Y en la cárcel, él se encargó, como te dije, de cuidar y alimentar a los presos, pero sobre todo él se mantenía fiel a Dios. Ves que la historia de José es bien diferente cuando la estudias en la edad de los intermediarios. Es muy diferente porque estos conceptos tú no los veías cuando estabas en primario o en infantes. Así que lo vemos que José allí conoce al copero y al panadero del faraón porque había habido un problema en el palacio. Posiblemente alguien lo había querido matar al faraón, ya que era una época muy difícil en cuanto en cuanto a contener la monarquía, ¿no es cierto? Así que el faraón y el copero y el panadero del faraón habían tenido un problema y ambos habían tenido un sueño. El copero había soñado que habían 3 racimos de uva y que exprimía en la copa del faraón y él se levanta y dice, wow, yo no estoy en servicio, estoy en una cárcel. Así que él decía, ¿qué significará este sueño? Y el panadero también había soñado con algo que él hacía, los panes, en aquella época, los pasteles que comían los faraones, el pan que ellos comían, y él tenía tres canastas llenas de panes y dulces, y venían las aves y se lo comían. Ahora José los encontró ahí y parte de su trabajo que le habían dado o que él mismo había asumido era ver por qué estaban tristes. Y entonces le dicen ellos, yo he tenido este sueño, yo también soñé, ambos son 3 cosas y no sé qué significa. Ahora José les dice a ellos que no se preocupen, que él sabe, el Dios a quien él sirve, le puede dar el significado. O sea, de las características de José que nosotros conocemos de que era un buen hermano, era un buen hijo, era obediente a su padre. También añadimos que José sabía de profecías y sabía que Dios podía, él al orar podía Dios darle una respuesta. Así que inmediatamente José les dice a ellos le dice al copero, estos 3 racimos de uvas son 3 días. En 3 días el faraón va a saber que tú eres inocente y te va a llamar para que tú le sigas sirviendo el vino. Y por favor no te olvides de mí, le dicen, porque yo estoy aquí injustamente. Y luego el panadero dijo, bueno, aquí también está bueno para mí. Y entonces le dice, mira, panadero, en 3 días el faraón va a darte una sentencia, tú vas a morir. Y así como viste los cuervos, las aves que comían el pan, así van a comer tu carne. Y efectivamente así sucedió. 3 días más tarde, el panadero es ejecutado y el copero retorna al palacio, pero se olvida de José por 2 años, ¿verdad? Así que José se quedó en la cárcel, pero seguía manteniéndose leal a Dios y estaba tanto en la cárcel como en la casa de Potifar, él había dado un buen testimonio de ser una persona de Dios a pesar de los problemas que él había tenido y que Satanás estaba tratando de que él dejara de ser un hijo de Dios.
Entonces, 2 años más tarde, el faraón tiene un sueño, tiene 2 sueños, y estos sueños eran extraños. Primero soñó con 7 vacas gordas y luego aparecen 7 vacas flacas y las flacas se comen a las gordas y no engordan. Eso es como para asustar a alguien, ¿verdad? Es una pesadilla. Y luego ve 7 espigas bien nutritivas y 7 espigas que estaban dando pena, media secas, y estas secas devoran a las grandes. Así que el faraón dijo, acá tiene que esto significar algo. Así que él perturbado, él llama a sus consejeros y le dice, miren, yo tuve este sueño. Y entonces el copero estaba al servicio y se acordó. Dijo, ahora me acuerdo de alguien. Y se acordó de José 2 años después. Entonces el copero le dice al faraón, miren, yo conocí un joven hebreo, un joven que ama a Dios, un joven diferente, un joven que los sábados no trabajaba, un joven que me mostró que el Dios de él puede interpretar sueños, un joven que tiene una esperanza y se le ve que está inocente. Con esas referencias que el copero le dijo, porque el copero había conocido a José, entonces lo recomienda y le dice, mire, posiblemente él puede decirle el sueño. Y entonces a José se le llama, el faraón tenía que presentarse, así que él se baña, se afeita, lo mandan a arreglar porque él iba a presentarse delante del faraón. Ahora, José había sido un muchacho muy bien educado por su padre. Su padre le enseñó la Biblia, le enseñó modales, le enseñó a hablar. Él había llegado a Egipto, también había aprendido muchas de las costumbres, sabía comportarse, así que él fue y se presentó delante del faraón. Si tenía nervios o miedo, no, la Biblia no lo dice, pero lo único que sé es que él tenía en su corazón a Dios, así que él fue valiente y se presentó. Y entonces José le dice al faraón que al Dios a quien él sirve le puede decir el significado de sus sueños. Le dice que los 7 vacas gordas y las 7 espigas son 7 años donde Egipto iba a tener una gran abundancia en todo lo que siembra, en todos sus animales, en todo iba a tener una gran abundancia. Después de esos 7 años van a venir 7 años de hambruna, donde no va a poder sembrarse nada. Y le aconseja al faraón, le dice, mire, le recomiendo que si esto va a venir, usted junte todo el grano que pueda de todo Egipto, los almacene y pueda dar de comer a su pueblo durante esos 7 años. O sea, José interpretaba sueños con la ayuda de Dios, por supuesto. Era un muchacho leal, trabajador, honrado, guardaba los mandamientos. Aparte de ser un buen hijo, eh, ayudaba a su padre, ¿no es cierto? Y aparte de eso, también era una persona que daba excelentes ideas. Y entonces el faraón se sorprendió. Y una persona que dirige una nación como él la dirigía, sabía que necesitaba personas que realmente tuvieran buenas ideas, buena conducta y que tuvieran un Dios como el de José. Cuánto importante es el servicio, porque donde tú llegues, tú puedes ser una persona que ayude a otros, que sea una bendición y no una tortura. Así que vemos que el faraón impresionado le dice a sus consejeros, ¿dónde vamos a encontrar a un muchacho mejor que este? José tendría como 40 años, ¿no? Unos 30 y tantos años se tendría. Y entonces le dice, no hay nadie como José, así que José, voy a cambiar tu estatus. Ahora tú vas a ser el gobernador de Egipto. Tú vas a encargarte, el primer ministro, te vas a encargar de todo lo que tiene, de todas las ideas que tú tienes y te vas a encargar de la economía de Egipto porque realmente el Dios que tú tienes te va a ayudar. Qué interesante, ¿no? Lo nombra gobernador de Egipto a una persona que no era egipcia. Claro, si tú ves los videos de National Geographic, te dicen que en Egipto hubo una época donde los que gobernaban no eran de Egipto, eran egipcios. Y hay estatuas que lo representan y estamos hablando de esa época. Así que le da el anillo, lo nombra, le da una casa y lo casa con una mujer egipcia que era una hija de un sacerdote
Así que José ahora había cambiado su estatus. Los planes de Dios son extraños, pero José, a pesar de haber sido un niño rico, luego pasó a ser esclavo, pasó a ser un prisionero de una cárcel, ahora era gobernador de Egipto y sobre todo se mantuvo leal a Dios. Sí, hay cosas que nosotros no entendemos, pero José había estado pasando por diferentes pruebas porque él era un hijo de Dios y él donde llegaba había dado un buen testimonio. Él había sido un buen hijo, un buen hermano, había sido, luego pasó a ser un esclavo, cumplía bien su trabajo, fue prisionero, ayudó a todos los que estaban en esa cárcel, que no era fácil porque estar entre delincuentes y personas acusadas no es fácil en una prisión. Ahora él se encontraba como gobernador de Egipto. José se mantuvo leal a Dios, él tuvo su familia, tuvo 2 hijos allí, y en todo lugar donde llegaba daba testimonio de fidelidad a Dios. Así que dice la Biblia que a pesar de los problemas y las trampas que Satanás tenía contra él, prevaleció su fidelidad a Dios y donde llegaba él daba un testimonio. Todo el mundo que lo veía decía, mira, este José es un hebreo que ama a Dios, estuvo en la cárcel y realmente Dios, el faraón tuvo un sueño y la casa real lo sabía, toda la casa imperial lo sabía y decía, mira, el Dios de él lo ayudó y ahora está gobernando y el trabajo que él hacía mandó a hacer almacenes para depositar la comida y todo ese lugar donde realmente él lo hacía, la gente estaba contenta y satisfecha con su trabajo. José fue una bendición, no una tortura para la gente de Egipto. Así también nosotros tenemos que ser una bendición para las personas, ser hijos de Dios y no una tortura. Por supuesto que el faraón y la corte egipcia aprendió de Dios, del Dios de José. Y un tiempo después, la Biblia dice que cuando llegó la familia de Jacob, porque luego se reconcilian, el papá Jacob oró y bendijo al faraón. Aunque vivimos ahora nosotros en una época diferente a la de José, vivimos en la época del coronavirus y las cosas van de mal en peor, pero donde tú estés y donde estemos, tenemos que dar un testimonio de fe como lo hizo José. La manera como puedes servir a Dios en la tierra es sirviendo a otras personas, es lo que Dios espera de nosotros. La historia de José es una historia muy hermosa, hay mucha información que nosotros podemos sacar, sabemos que los problemas que él tenía venían desde los padres, ¿verdad? Él venía de una familia que tenía tres madrastras, hijos de diferentes madres, y había una competencia entre ellos y no se llevaban bien. El papá tenía preferencias por los hijos de la mujer que más había amado y los hijos veían eso, el padre le da un regalo, Dios le manda visiones, Satanás no está contento porque había una familia completa que adoraban a Dios, logra que los hermanos de José se alejen de Dios, pero José se mantuvo leal a Dios y los hermanos planifican, imagínate, una familia cristiana, los hermanos planifican eliminar a su propio hermano, ¿verdad? Pero a pesar de que él pasó por muchas etapas de hijo engreído, hijo rico, a esclavo y de esclavo a prisionero y de prisionero a gobernador, él se mantuvo leal a Dios, ¿verdad? Dice, y nosotros podemos pasar por diferentes circunstancias, vamos a pasar por diferentes circunstancias, el mundo va a ir de mal en peor, y eso lo sabemos, pero tenemos que mantenernos leales a Dios. Y dice, Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que interpone Satanás. Aunque tengas muchos problemas, tienes que mantenerte leal a Dios, a sus principios. José no desobedeció a Dios, no desobedeció los mandamientos de Dios, no desobedeció los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Cuando pudo haberlo hecho con la esposa de Potifar, porque la esposa de Potifar debió haber sido una mujer muy hermosa. Las egipcias eran muy hermosas, pero él se decide mantenerse leal a Dios y aunque esto lo llevó a la prisión, él nunca se lamentó por eso. Y eso tenemos que tener en cuenta. Considerando el versículo de memoria, dice, ¿acaso hay algo que te pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria
o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Romanos 8:17. Y nos vamos a quedar nosotros recordando que no importa en el lugar donde estemos, no importa las situaciones que pasemos, tenemos que ser una bendición para las personas, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, en tu escuela, en la iglesia, en la comunidad y a nivel del mundo. Tenemos que hacer una bendición y no una tortura. José llegó a ser una bendición y gracias a mantenerse leal a Dios, Dios lo premió, ¿verdad? Lo nombró gobernador y pudo juntar comida no solamente para los egipcios, sino también para su propia familia, y así tener un pueblo que se mantenía leal a Dios, porque después de sus descendientes vendría Jesús, el Mesías. Así que vamos a orar en esta tarde, en este sábado de mañana, y vamos a recordar que tenemos que reconocer que somos embajadores de Cristo y que tenemos un trabajo de servicio para la humanidad entera. ¿No es cierto? Jesús dijo ir por todo el mundo y José cumplió su misión. Todo el pueblo egipcio sabía que estaba siendo dirigidos por un hombre hebreo que adoraba a Dios y que estaba al servicio del faraón y al servicio de ellos. Vamos a orar. Querido Dios, que estás en los cielos, te agradecemos por la historia de José. Comprendemos más ahora que estamos en la clase de los menores, comprendemos más la historia de José, comprendemos más, Señor, el significado y la importancia del servicio que tenemos que tener a Él. Todo lo que nosotros somos te entregamos a ti porque queremos ser lápices en tus manos para poder, Señor, servir y escribir en el corazón de las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos y lo de la comunidad, que somos hijos de Dios y que tú tienes un lugar para ellos. Ayúdanos en esta pandemia del coronavirus y los problemas que vengan más adelante, Señor, ayúdanos para servir a los demás, ¿no es cierto?, con nuestros dones y por supuesto con tu santa dirección. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima semana y recuerden, eres llamado para servir a Dios.